decir que no estoy bien. Sí, qué bueno. Sabes que te estoy grabando, ¿no? Sí. Entonces, estamos haciendo un recuento reflexivo sobre nuestro proceso a partir de los textos que he escrito y a partir de las reflexiones que surgen. Y el primer marco donde nos ponemos, que es el más grande, es el marco gnosiológico. A partir de las 4 vías gnosiológicas que son la del ser, entendemos la del venir, la del para ser. Claro, la del ser en sí, la de la conciencia opuesta, la de la Advaita, dirían en los hindúes. Entendamos que la del ser excluye el no ser. ¿Por qué el ser excluye el no ser? ¿Por qué la del ser excluye el no ser? Que son como el agua y el aceite. ¿Por qué? Porque no se llevan bien. No, pero está bien eso. ¿Por qué? ¿Por qué el ser Porque excluye? son contrarios. No, pero ¿por qué? ¿Por qué el ser excluye el no ser? ¿Por qué Parménides excluye totalmente Porque toda el posibilidad ser de no quiere ser no ser y el no ser no quiere ser ser. No, no es una cosa de querer. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer la existencia del otro. No. ¿Por qué el ser no puede incluir el no ser? El ser siempre lo va a excluir. Hemos hablado ayer, ¿por qué? Por la inseguridad ontológica, caramba. El ser ¿verdad? no puede soportar la inseguridad ontológica. El ser tiene que construir sistemas. Tiene que construir. Pero no que en los sistemas no había ser. Por eso mismo, el ser al construir sistemas excluye el no ser y se pierde a sí mismo. ¿Me dejo entender? Esto es una paradoja total, es un poco difícil de entender, pero el ser y el no ser están íntimamente ligados. Pero si vamos por el camino del ser y queremos realmente conocer y entender, entonces lo que va a suceder es que tenemos que botar toda incertidumbre, tenemos que excluirle, tenemos que excluir el no ser. Al excluir el no ser, excluimos el ser y nos quedamos en los sistemas. Y en los sistemas, en especial en el lenguaje, cada vez que queramos entender más, formalizar más, vamos a tener que excluir más toda ambigüedad y entonces toda inseguridad ontológica. Hay que excluirla. ¿Entiendes? Cuando nosotros hablamos de la lógica, hablamos de las matemáticas, estamos hablando de sistemas formales que necesitan excluir la inseguridad ontológica, porque si no, no podrían constituirse. ¿Me dejo entender? El precio para construir, para constituir, es olvidar el ser, huir del ser, excluir el ser. Ya hemos dicho. ¿Qué sucede? ¿Huimos del ser o excluimos el ser? Entonces, ayer dijiste que huíamos. Claro, pero también dije que los sistemas excluyen el ser. El sistema tiene que excluir el ser, porque si incluyera el ser, el sistema estaría alterado. Y él necesita tener una homeostasis, un equilibrio. No puede tener al ser en el sistema. Yo digo, yo voy a ser yo mismo ahora que voy al colegio y voy a... No es cierto, porque el sistema excluye el ser. Y es una paradoja otra vez, porque al final el sistema se supone que está para que tú, mi amor, tu dedazo, eduques y te encuentres de alguna manera a ti mismo. La educación se supone que es ese proceso, pero al mismo tiempo el ser no puede ser admitido en ningún sistema, porque si el ser es admitido en un sistema, el sistema se altera, surgen catástrofes, no puede constituirse. ¿Está claro? Uh-huh. Pero al mismo tiempo es el ser el que crea los sistemas. ¿Me entiendes? No es que el sistema... Pero si el ser y los sistemas, entonces ¿cómo es que el ser crea los sistemas? Porque es el ser el que los crea, es el ser el que tiene la posibilidad creativa.
es el ser el que los crea. Cuando un sistema ya empieza a decaer, es porque no ha habido un ser que cree el sistema. Y otra vez ahí la paradoja, ¿no? El ser crea el sistema, pero el sistema tiene que excluir al ser creador, porque si no lo excluye, el sistema no puede sostenerse. ¿Me entiendes? Pero si lo excluye y no hay ser, el sistema no va a tener la posibilidad de renovarse y no va a poder tampoco sostenerse. Entonces, paradoja de paradojas, ¿no? Siempre está esta contradicción. ¿Hay que excluir el ser? Sí, porque el ser tiene en sí mismo al no ser, y el no ser lleva a una inseguridad ontológica terrible que no puede ser soportable. No puede ser soportable. ¿Está claro eso? Mayuski, ¿está claro esto? Sí. ¿Por qué sí? Porque está claro. Si está más cochino que la patada, ¿no? Está más turbio que la patada. ¿En qué sentido está claro? En el sentido de que el ser ya no se nos puede juntar y ya. No, mi amor, al contrario. El Acabas de ser... decir que se repelen. Yo no he dicho eso en ningún sentido. Yo he dicho que el ser excluye al no ser. Por eso. ¿Entiendes? Y lo excluye porque si no, no puede sostener Pero papá, todo su camino. Pero al mismo tiempo lo Papá. necesita. No es tan Papá. fácil como que lo excluye y nada Papá. más. ¿Qué? si tú dices que el ser excluye al no ser porque los sistemas excluyen a la inseguridad ontológica que se encuentra en el no ser, pero también estás diciendo que en los sistemas no hay ser, entonces en realidad el ser no estaría excluyendo al no ser, ya que en los sistemas no habría ser. Claro, pero es el ser, el camino del ser, es decir, lo que estamos diciendo es que el camino del ser siempre va a excluir al no ser y te va a llevar a los sistemas. No estamos diciendo que el camino occidental ha sido malo porque hay una voluntad de oprimir al ser, para nada. Esto es algo que siempre se va a dar, porque no hay una voluntad de oprimir al ser, no hay una voluntad, sino que el propio hecho de ser te va a llevar por un camino de luz que tiene que excluir toda oscuridad. Al excluir toda oscuridad, empiezas a excluir al propio ser. Es terrible, ¿entiendes? O sea, lo que te estoy diciendo es el propio camino del ser te va a llevar a excluir al no ser y te va a llevar a los sistemas. El propio ser, excluyendo el no ser, se está excluyendo a sí mismo. ¿Me dejo entender? Eso es algo muy paradójico, porque yo quiero excluir la oscuridad, pero si yo excluyo la oscuridad, me excluye a mí mismo. Es como si el yang excluyera el yin, pero al excluir el yin, se excluye a sí mismo también. Y lo que queda ya no es yang y yin, no es ser y no ser, no es oscuridad, lo que quedan son sistemas. ¿Entiendes? Y esos sistemas que hay, no pueden tolerar el ser o el no ser. Si lo tolerarían, sería para que el propio sistema se renueve, se recree y empiece como un nuevo ciclo, ¿entiendes? Y entonces, solo eso, pero luego otra vez tendría que olvidar el ser. Es decir, si tú quieres construir un sistema, es necesario que olvides el ser, ¿entiendes? Pero el precio de olvidar el ser es olvidarte a ti mismo, y olvidar quién eres, y no conocerte, ¿entiendes? Es terrible, porque es el propio conocimiento el que te está excluyendo de tu propio ser. O sea, es como que tú estás queriendo, pero tú eres el que al mismo tiempo estás alejando esa posibilidad en tu propio querer conocer. Esa es la figura que propongo para reflexionar, es filosofía, no es una ley total, ¿no? Pero para mí, de hecho, esta paradoja es como la base de todas las paradojas, porque al final todo eso está paradoja permanente, ¿me entiendes? Si yo quiero construir un sistema, ¿voy a poder tolerar el ser de ustedes? No voy a poder tolerarlo. Entonces, ¿voy a tener que oprimirlos de alguna manera? Sí, porque el sistema va a tener que hacer eso. Ahora, No sí. necesariamente. No, Papá, está el dime, el problema. trabajo es un sistema, ¿no? Claro, Entonces es un sistema de alteración del propio sistema. claro, hay una paradoja ahí tremenda, ¿me entiendes? En mi propio sistema yo los oprimo, los reprimo. Tú dices, no necesariamente. Mentira, necesariamente. Ahora,
¿Qué tengo que hacer? Tengo que lograr hacer un sistema que no sea sistema y que permita la alteración constante. Porque si no, se pierden sus seres y pierdo todo el proceso. Conchada. No. Mira. No. Mira, voy a hacer una alteración. No, eso no es alteración. Ya, ves, muy No, mal. no. Muy mal, No. muy mal. Pero tu tecla se hará algo parecido. Sí, no, las friegas, basta. No, yo no puedo permitir eso porque estoy construyendo un sistema. ¿Entiendes? Porque eres un dictador. No, Pero no es un porque sea sistema un que se dictador, altera a sí sino mismo, porque el papá. propio sistema no va a tolerar su propio ser de ustedes. ¿Entiendes? Hay momentos en que podemos alterar mucho más y podemos entrar. ¿En qué a su momentos? ser. A ver. X momentos que A se ver. dan. X momentos, Ah, tú un date ejemplo. cuenta, man. Date cuenta del sistema, el proceso que lo vamos a ir viendo poco a poco. Papá. Pero el propio... Si hasta en los pinches domingos y sábados pones reglas, concha. Y eso que los padres normales no, te dejan libres y sábado. Basta. Porque saben que es necesario que el cerebro descanse, que no estreses y no tener a alguien a cada rato todo, porque ya quieres desaparecerlo. Basta. Suficiente. ¿Listo? Entonces, esa es la paradoja. Si se supone que estoy tratando de... Y también lo ustedes- saben los psicólogos. que ustedes develen el ser, man, ya se supone, man, ya se- Supone. esa es la cuestión de la paradoja de la construcción humana, que la propia construcción necesita excluir el ser, man, ya se- pero al mismo tiempo, si excluyo el ser, no hay realmente algo valioso, porque el propio sistema se convierte en un mecanicismo estúpido, man, ya se- en lo que vimos de Sísifo, en alguien que solo está viviendo mecánicamente, dejando la roca y haciéndolas caer y otra vez levantándolas. Entonces, el sentido verdadero está en el ser. El sentido está en el ser. Ese sentido, y ese sentido está en el no ser, y ese sentido está en la propia angustia. Es loco, otra paradoja, ¿no? Porque el sentido mismo está en esa angustia, en sentir esa angustia, y luego en superarla como una posibilidad creativa de revelación de mi propio ser. ¿Entiendes? Pero luego ese camino del ser me va a llevar por un camino de sistemas. ¿Entiendes? De ahí la cuestión. Papá, solo hay una persona que te está viendo. A veces no hay ninguna, ¿no? La mayoría de las veces no hay ninguna. Esa es la ¿A palabra. veces? Sí, casi siempre. A veces. Ya, basta. Solo vamos. casi siempre. Sí. Entonces, ser y no ser se excluye, pero ser y no ser están interpenetrados. Y entonces, ¿cómo es esto? ¿El ser y el no ser están juntos o el ser y el no ser están excluidos? ¿Me entiendes? ¿Cómo es esto? ¿Me entiendes? Es un poco difícil de comprender, porque al mismo tiempo el ser y el no ser son uno mismo, pero si vas a ir por el camino del ser, necesitas excluir el no ser. Y si vas a ir por el camino del no ser, necesitas excluir el ser. Sí. ¿Por qué sí? Porque si no se puede aceptar el no ser en el ser, entonces ¿por qué se aceptaría el ser en el No, pues no es así. ¿Por qué? Sí. No me digas. Simplemente No por ser, una no cuestión creo que de debería excluir el reciprocidad, ser. ¿no? ¿Qué? Lógico. Porque el no ser se puede entender como el camino para llegar al ser. Y entonces, si es un camino, como es un camino, excluiría el objetivo al cual debe llegar. Muy bien, qué interesante que tú también dirías esto, ¿no? El no ser no excluye el ser, pero lo cierto es que el no ser excluye al ser. ¿Me entiendes? Porque una vez que el no ser integra el ser va a excluir el no ser. Y el no ser excluye al ser. ¿Me entiendes? Aunque desde el no ser tú puedes ir al ser y estar en este devenir. Puede haber esta posibilidad. Pero la propia nada como intuición directa hacia la realidad excluye toda representación. Porque en el momento que tú tengas una representación abstracta de la realidad, ya perdiste el no ser. Lo perdiste. Entonces el no ser excluye toda esa posibilidad. El no ser se basa en que tú fluyas en esas representaciones y las dejes fluir, pero no intentes hacer lo que intenta hacer nuestro amigo Wittgenstein, de tratar de poner un lenguaje formal que tenga una relación en este lenguaje y en esta abstracción clara con la realidad, tratando de representarla directamente, porque estás perdiendo la relación directa de tu propio ser con todo lo que hay. Estás perdiendo el ser mismo, porque te estás quedando en la abstracción sistemática.
y el no ser excluye eso, lo excluye. Pero está la posibilidad de que tú pases del ser al no ser, del ser al no ser, y que el no ser te lleve al ser superándolo. Está la posibilidad del devenir. Sabiendo que el ser excluye al no ser y que el no ser excluye al ser. ¿Me entiendes? La posibilidad dialéctica no se da tan claramente. Si tú estás en el ser, la primera tendencia del ser es excluir al no ser. Y si tú estás en el no ser, la primera tendencia del no ser es excluir al ser. Y que tú estés en meditación y trates de excluir toda representación. Y entres directamente. ¿Yes? No se puede el no ser pedirle que integre el ser o el ser. Pero lo que se puede es en esta contradicción que tú pases del ser al no ser y empiece la dialéctica. Y que luego tú te des cuenta de esta conciencia de opuestos. Vamos, estamos tratando de reflexionar sobre el proceso pedagógico. Entonces yo les contaba, ¿no? Lo que le escribía a Robert, ¿no? El problema con abrir jaulas es que puedes creer que basta con eso para que los pájaros salgan y vuelen, pero de pronto te das cuenta que los pájaros no quieren salir. La libertad es más una condena que una bendición para la gran mayoría de los hombres. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando el pájaro no quiere salir? Lo empujas. ¿Por qué el pájaro lo empujas? Se cae, se muere. No, porque si vuela luego. No, Como vuela se muere. y va y tú le dices nada, y lo empujas y le dices, Oye, tú hacías eso y ahora nada. No del todo, no es así, no es cierto. Entonces, hay un momento en que tienes que empujar, pero porque ya has dado alguna base para que pueda. Enseñarle. ¿Cuánta agua me había tragado? Dices enseñarle, muy bien. Pero lo que es enseñarle vendría a ser en esta metáfora la construcción de una nueva cárcel. Ahí se da el devenir. Es la construcción de una nueva cárcel. Mira, ¿qué dice acá? Teresa me cuenta que cuando era niña, sus pájaros siempre querían salir. Y yo entiendo que era porque salían a otra jaula más grande. La casa donde los pajaritos se sentían protegidos. Así es la historia humana. Y nuestra cárcel siempre ha sido religiosa. Entonces, ¿No es la casa? ¿qué es lo que sucede? Que cuando a ti te botan y te hacen salir... A esto también le llaman cárcel. Sin embargo, es mi cárcel favorita. Sí, claro. Cuando a ti te botan y Ya, te pero hacen es mi salir- favorita. Sí, pero es un problema serio ahí. No, pero es mi favorita. Sí, terrible, terrible. Las favoritas son las peores. No. ¿Ya? Sí, terrible. No. Es terrible, mi amor. No- Papá, tu favorita es esa. ¿Qué? No, mi favorita no es esa. Ay, sí, cómo no. La reflexión misma. Sí, ajá, cómo no. Mañas, no es, sino Ajá. la reflexión. Papá, misma. ¿tu cárcel favorita no es esta? Sí, también es esto. Mañas, esas cárceles implican Y papá, tú dicen que tienes... las cárceles favoritas son las peores, entonces ¿por qué seguir comiendo? ¿Por qué sigues pesando 103 kilos? Por favor, No, 105. basta, Guayusca, Kai, basta, ya me voy enojando, basta, estamos acá. También tratando- otra cárcel es Basta, Kai, Sigues Guayusca. encarcelado, papá. No, Todas las basta, cárceles basta, Ay, papá, ya estás basta, no va, Pero para enseñar a salir de las cárceles. vamos a dejar ¿Sabes qué tengo que.? un rato, Que- un rato para entender Ahora eso, pero esto. para enseñar a salir de la cárcel, primero tendrías que salir tú de tus Mi cárceles. amor, basta, no hay ningún ser humano que haya salido de todas sus cárceles, ¿entiendes? Pero vamos saliendo de cárcel. Nietzsche. Si vamos saliendo de cárceles tampoco, pero Pero vamos viendo papá, la hay misión. demasiadas cárceles para cada humano. Sí, Nietzsche Hay no sale de su demasiadas cárcel, cárceles, se es queda una muy buena dentro del pregunta. retorno eternamente. esa es una muy buena pregunta, Sí, pero, una esa cárcel es su, eterna. pero esa es su Pero gran cárcel, ¿entiendes? su cárcel. Justamente el eterno Te retorno vuelve es su increíble. gran cárcel. Es la gran cárcel, porque ¿qué hace un pedagogo? Un verdadero pedagogo lo que hace es abrir las jaulas y llevarte a una nueva cárcel. Luego de esa cárcel puede abrirla y llevarte a una nueva cárcel. ¿Entiendes? La otra cárcel es más grande, te da más posibilidades, pero siempre hay una nueva cárcel. ¿Entiendes? Y construimos esa nueva cárcel, pero estamos abriendo las jaulas. ¿Entiendes? Y quizás sea el mejor pedagogo el que te haga ver que la cárcel donde tú estás no es una cárcel muy bonita que digamos, y que lo que te toca a ti sería abrir la jaula e ir a una nueva cárcel. Es como la salida de la caverna.
Sales de la caverna y hay otra caverna. Sales de la Por caverna, eso. hay otra caverna. Sales de la caverna y hay otra De caverna. esta cárcel pasas a la cárcel de la tablet, de la cárcel de la, No, de la cárcel de es la misma tablet. cárcel. Pasas Esto a es- esa cárcel. No, esto es muy fregada, porque encima esta cárcel es una cárcel mucho más grande y mucho más terrible. ¿Entiendes? Mucho más terrible, es loco, porque pareciera que te da más posibilidades y te las da, pero al mismo tiempo te tiene más controlado. ¿Hayas visto los cyborgs que parecen waifus? ¿No? Sí. Hay cyborgs que Sí. parecen waifus, así personajes de anime, igualititas, Ya. en 3D. Ay, qué terrible. Muy bien, entonces, lo que tenemos es, sí, su tiempo es Se manejan a control su remoto. tiempo es un mundo de cárceles terribles. Entonces lo que tenemos es que hay permanentes cárceles. Permanentes cárceles. Y un pedagogo de alguna manera construye una nueva cárcel para que tú salgas a ella y hay otra cárcel que te espera. Pero Y otra hay un cárcel. humano que nunca esté en una cárcel. No, porque el ser humano está limitado en sus propias construcciones. El camino del ser es el que construye las cárceles. El camino del no ser es el que sale de estas cárceles y en el camino del devenir se construye una nueva cárcel. Y así vas viendo esta paradoja. Hasta que en el camino del ser en sí te das cuenta de la paradoja. Yo salgo de una cárcel para entrar en otra cárcel. Salgo de una cárcel para entrar en una cárcel. Entonces, Nietzsche diría un ciclo de eterno retorno. Entonces ya estoy tranquilo, porque ya entiendo. Y digo, ya, estuve en esta cárcel, salí. Estuve en esta cárcel, salí. Crecí y ahora vuelvo de alguna manera a esta cárcel, pero he encontrado este círculo de cárceles y de alguna manera me encuentro a mí mismo en este eterno retorno, diría nuestro amigo Nietzsche. Es importante el pedagogo te haga abrir la jaula y que salgas a una nueva cárcel. ¿Manches? Pero siempre sales a una nueva cárcel. Es terrible. Por otro lado, es terrible. La paradoja se acepta y ustedes la aceptan ahora porque no la han comprendido. Pero en sí lleva el camino del ser en sí mucho dolor. Uno entiende que cuando llega al camino del ser en sí y a comprender la paradoja se libera, sí, pero al mismo tiempo estás aceptando que no hay un camino, ¿no? Que todo se queda en un bucle interminable y que tú te pierdes en ese laberinto. Entonces es terrible. Y al mismo tiempo ya no estás perdido porque te has encontrado en el laberinto. Pero es un laberinto y es un laberinto de jaulas, de cárceles. Entonces lo que tenemos es nuestra cárcel siempre ha sido religiosa. Empezamos adorando a la tierra y fue una terrible cárcel. Luego adoramos a los seres de la tierra y no fue mejor. Pasamos a adorar los cielos. Llegamos a pensar en principios no representables y los adoramos. Adoramos a un solo Dios irrepresentable. Luego este Dios se encarnó, murió y resucitó, prometió una segunda venida. Después muchos hombres hablaron en el nombre de este Dios encarnado y la cárcel fue terrible. Hubo que destruir esta cárcel, abrir su puerta como se abrieron todas las demás con mucho esfuerzo y lucha. Y ahora todos podíamos hablar en nombre de ese Dios encarnado, lo que terminó banalizando su palabra y matando a este Dios en nuestro corazón. Y entonces creímos en el hombre como sujeto revolucionario. Y esta cárcel costó guerras mundiales para luego pasar a la cárcel posmoderna, donde ya no se creía en nada ni nadie. Para por último creer en la información, que es lo que permite estabilizar las cárceles, las jaulas. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es todo el recorrido ahistórico, histórico, poshistórico del ser humano. Y en general, todas las cárceles que nosotros hemos tenido. Permanentemente hemos estado en estas cárceles. Y ahora estamos en la peor de las cárceles, porque ya no se quiere salir de la cárcel. El ser humano ha llegado a una madurez en la que entiende que ya no hay cárcel a la que se pueda escapar, sino que acepta su cárcel y lo que quiere ahora son informaciones para estabilizar su cárcel y que la gente la pase mejor dentro de ella. Pero ¿qué ha pasado con la cárcel? A la cárcel se le llamó hogar. Exacto. ¿Pero qué ha pasado con la cárcel cyborg? ¿Entiendes? Porque ya entramos en esta cárcel cyborg cibernética. Y hemos dejado... Pero papá, ¿había una cárcel cuando no existían los aparatos? Sí, mi amor, que te estoy explicando, ¿no? Desde que
empezamos a saltar a la conciencia, vamos construyendo cárceles permanentes. Y vamos tomando conciencia de que son cárceles, porque las podemos abrir e ir a una nueva, e ir a una nueva, e ir a una nueva. ¿Entiendes? Y entonces la propia conciencia te pone en cárceles. ¿Por qué la propia conciencia te pone en cárceles? Porque el ser excluye al no ser, y al construir algo, construye algo que excluye la inseguridad ontológica, y entonces te pone en una cárcel. Y es inevitable. No hay cómo ustedes no entren en una cárcel, porque el ser excluye al no ser y los entran en una cárcel. Pero llega un punto en que el ser viene, como decía el amigo, entra y altera el sistema y abre la puerta de la cárcel. Y otra vez vas por el camino del ser y construyes una nueva cárcel. Y ese es el camino del permanente devenir. Eso es lo que sucede. Estás en el ser y has construido tu cárcel. Ya olvidaste el ser. Al olvidar tu ser, todo tu ser en un momento va a arremeter. Porque es una cárcel, es una construcción donde tú no puedes ser. Entonces hay un momento en que ya no aguantan más y que dicen, a la miércoles, papá, te vas en la mismísima, yo voy a hacer... la mismísima. Ya, suficiente. Pero de veras, vete a la mismísima. Basta, ¿viste? Como terrible, ¿no? Por no decir lo otro, porque si no te cancelan el video y luego me echas la culpa. Ya. Entonces, llega un momento en que ya, y esto arremete. Así que vete a la... con tu... Ya, y esto arremete totalmente. Alguien va a quedarse así. Yo te dije... Nada más. Recuerda que hay. Y entonces viene, ¿y qué es lo que ha pasado en esta cárcel cyborg? Porque ahora la cárcel es mucho más grande y la némesis en la cárcel es mucho más rápida. Y lo que tenemos es una cárcel cyborg. Esta cárcel cyborg es una cárcel imperial, global y demás, que va en todo el mundo. ¿Qué ha pasado ahora en esta cárcel cyborg? La gente es feliz No. con el aparato. Ya pasó la posmodernidad y la felicidad del cyborg entretenido en la red tampoco ya está. Al contrario. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en el mundo? Ah, la guerra de Ucrania y Rusia. Claro, pues, ¿qué está sucediendo? Entonces, la cárcel misma se está desestabilizando. La propia globalización está desestabilizando. El mundo cyborg construido empieza a desestabilizarse. Y es muy difícil, porque si alguien retaba este mundo, ¿qué es lo que le sucedía? Era rodeado por todas las personas que estaban en él. No, al contrario, era excluido. Yo te he conectado como una máquina a mí. Tú te metes contra mí, te quito todo el sistema financiero. El cyborg te quita el sistema financiero. Te quito todo el sistema de comercio, porque tú estás comerciando conmigo. Ahora no te compro ni te vendo. Te quito también la infraestructura, carreteras, vías que pasen porque vayan hacia ti, también te las quito. Te quito el espacio aéreo para que no pasen. Te quito absolutamente todo lo que puedo quitarte. Te voy a volver Norcorea. Soy cyborg y lo que hago es Ya, pero no le Lo que puedes hago es quitar. excluirte de mi sistema para En que otras tú entres palabras. en entropía total. Papá, Te pero, vuelvo a Norcorea. pero papá, ¿te pueden quitar tu imaginación? Exacto, te vuelvo a Norcorea. No, eso es lo bueno, porque tu imaginación está en el propio ser, ¿me entiendes? No, pero sí te puede quitar un montón de información que antes tú transferías con él, compartías con él. Te puede quitar muchísimo y también te puede quitar la posibilidad de que tú transmitas tu información. El internet no. Lo que han hecho es cortarle sus canales, RT, que yo siempre veo RT, y Sputnik están cortados en Europa, no permiten que se transmitan los canales rusos. ¿Entiendes? Eso es cyborg. Ahora, dirán, Rusia está saliendo entonces de la cárcel. No es que está saliendo de la cárcel, es que lo están excluyendo y votando. ¿Entiendes? Y si te están excluyendo y votando, no te están excluyendo y votando para que tú superes y salgas de la cárcel, sino para que tú te ahogues. Es lo que hacen, ¿no? Te botan al vacío totalmente para que tú te ahogues y tu economía se vaya al tacho, y todo tú te vayas al tacho y entres en un no ser donde hay una crisis total en la que al final Putin sea derrocado. Pero eso no va a pasar, o parece que no va a pasar. Pero esa es la cuestión de la jaula, ¿me entiendes? Entonces estamos en una jaula terrible,
y tú dependes mucho de esta jaula, y si te portas muy mal, la jaula por último te excluye totalmente y te quedas sin tu droga de alguna manera, ¿no? Sin tu entretenimiento, sin tu información, sin tu economía, en fin. Es terrible la cuestión cyber porque te controla totalmente. Yo no creo que a nadie que le guste las redes y ver Netflix y demás le da mucha gracia que les corten estas cosas, ¿no? En Rusia. Te empiezan a cortar porque te controlan. Y controlan tus sistemas económicos y financieros. Entonces, su cárcel está en permanente crisis. Esto es lo interesante. Su cárcel está en permanente crisis. Y más que nada ahora, ustedes tienen que tratar de soportar la angustia. La angustia de la cárcel que en todo momento se mueve. Entonces, por eso están entrenando, para que puedan soportar la angustia de las cárceles que se mueven. En la cárcel donde todo el mundo está poniendo su fe y diciendo que se va a hacer estable con una buena cantidad de información que logre la negantropía, al final va a desestabilizarse una y otra vez. Estamos en un tiempo apocalíptico, hay algo nuevo que está viniendo. Y las crisis van a ser tremendas y tremendas, tremendas y tremendas, tremendas y tremendas. Ustedes entienden que esta cárcel se construyó a partir de las guerras mundiales, a partir de la Guerra Fría. Se construyeron esta cárcel, y es la cárcel que hay en todo el mundo. Y es una cárcel no solo externa, sino también mental, porque la gente piensa de la misma manera en esta cárcel. Entonces yo cuestiono a Robert y le digo, ¿cómo se llama ¿Y subes exactamente una conversación privada que se supone que le enviaste a su chat privado a...? No, le envié a su chat público. Es un muro. ¿Y cómo te respondió? Es lo que quiero que ustedes vean. Muy bien, vamos. No se creía nadie. Tienes que hacer todo público y Cristian. Creer en la información, que es lo que permite estabilizar las jaulas. En mi vida yo siempre he abierto cárceles y he construido nuevas, pero nunca he podido hacer que salgan los pájaros. El maestro que tiene el talento para que salgan los pájaros en una nueva jaula eres tú. Siempre has tenido trato con las personas ganándote su confianza. Yo siempre los he asustado, pero no recuerdo que tú hayas abierto cárceles. Al contrario, siempre que abrías las jaulas tú de alguna forma te escondías o mirabas por algún cerrojo como en tu película. Yo recuerdo muy bien la vez que me dijiste que nunca querías ser como nuestros compañeros del ENSAD, metidos en su cárcel, y yo te prometí que jamás lo serías. Pero ahora tú serás... ¿Por qué cuentas secretos como esos? Sí. Pero ahora tú serás el maestro de ellos. ¿Y abrirás la jaula? Esa es la pregunta para Rob. ¿Y abrirás Imagino la que jaula? hasta ahora no te ha respondido. Sí me respondió. ¿Y abrirás la jaula? Esa es la pregunta para ustedes también. ¿Abrirán la jaula? Tu jaula favorita fue Plantas vs Zombies. Ya, vamos, Yo, abrirán. mamá, ¿recuerdas cuando jugabas Plants vs Zombies? No. En la casa en la playa levantándose a las 4 de la madrugada para jugar Plantas vs Zombies. Y el tío ya empieza. No sé cuál de los niños anda jugando con su aparatito como a las 4 de la madrugada y no me deja dormir. Ya, la pregunta es para ustedes. ¿Abrirán la jaula? ¿Ah, yo? ¿Significa que me quedo sin BTS? Ya, tú dices. No sé, te pregunto, ¿me quedo sin BTS? ¿Me quedo más? Mi amor, abrir la jaula implica un cambio radical de todo, claramente. ¿Pero BTS o no BTS? Entonces, Mi amor, yo no te puedo decir eso. Claramente tú tienes que ver qué vas a dejar de lado cuando abres la jaula. Ah, ya. ¿Entiendes? Adiós, papá. No, Mayuska. Tú me has dicho que yo tengo que ver. No, basta, ya. Pero yo tengo que ver. No, Por basta. eso, pues, adiós. No. Lamentablemente tengo que dejar algo atrás. Mayuska. Lamentablemente tengo que dejar algo atrás. No vas a poder. Prometo que no te extrañaré mucho. No vas a poder, ya tenemos Adiós. un momento. No, basta, Mayuska. La idea es abrirán la jaula. Y la jaula no soy yo, aunque a ustedes les parezca que sí, porque directamente yo soy su carcelero. Pero ya verán que no, que la cárcel a la que ustedes se someten y se van a someter de alguna otra manera, sin querer queriendo, es otra. Y la idea es que los entreno para que abran estas cárceles. Entonces, dentro de esta jaula, yo soy un verdadero amigo que les está ayudando a abrir la jaula, o soy el carcelero peor del propio sistema, el que intento yo confrontar.
superar. Eso es una reflexión que ustedes van a tener que tener de adultos. Pinche Mi papá carcelero. era realmente un carcelero que quería destruir el sistema, que al final nos metió en una cárcel peor que la del sistema mismo, o realmente pudimos abrir jaulas. Era un dictador. ¿Ya? Sus hermanos no abiertan en una jaula. ¿Qué? Sus hermanos no abiertan en una jaula. No, realmente Ya sabemos por qué te gusta realmente Norcorea. no. Realmente no. Aunque tienen valor como para subsistir y ¿Por y qué de buscas tu alguna barriga? manera tienen, ¿cómo se llama? ¿Cómo está tu barriga? Yo estoy desinflamando el músculo. Y de alguna manera también tienen más valentía que yo en muchos aspectos, Tú eres para muy afrontar cobarde la en propia muchos cárcel. aspectos. ¿Qué? Tú eres muy cobarde en muchos Basta, acá, y no puedes ¿Te hablar de recuerdas que el otro. tío, que el tío Jean-Pierre Basta. trajo las catadas y tú te moriste de miedo? Ya, basta, Kai, por favor. Claro que tenemos nuestros miedos, pero basta. El hecho es que sí, la cuestión es, ¿abrirán la cárcel? ¿Abrirán la cárcel? Esa es la cuestión. Sí. La puerta está por allá, ¿no? Se han traído mis maletas. Ah, ya. ¿Para qué me contesta Robert? Que no. ¿Que no abrir cárceles? No, sí, porque si no tendrías que renunciar a su trabajo. ¿Crees que se va a hacer, no? Qué interesante. Qué bueno. Dijo lo que le contesta, no lo que va a hacer. ¿Qué? No, pero está bien. A ver, ¿qué dijo Robert según tu Mayuska? A ver. No, Kai, basta. ¿Qué dijo Robert? Yo no sé ni que conociera muy bien a Robert, que digamos. Porque si te dice que sí va a abrir jaula, Ya, pero tiene que pon- renunciar a su trabajo. Ya, ponte en la hipótesis. ¿Me entiendes? Kai dice, si dice, voy a abrir las jaulas y voy a renunciar a mi trabajo. Ahora, ¿habría una posibilidad que Robert abra jaulas estando en su trabajo como profesor? Sí. No, porque lo terminarían excluyendo. Claro, ¿hasta qué punto? Pero sí podría abrirlas. ¿Sí? ¿Tú crees? De que lo van a votar, pero sí podría abrirlas. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Y crees que la gente le va a hacer caso? Güey, sí. Aunque no creas así. Pero lo votarían, tú también dices eso, o sea, lo votarían. Sí, creo que sí lo llegaron a votar. Si les llegan a votar, se abría jaulas. Entonces, ¿qué me responde Robert? ¿Va a abrir jaulas o no va a abrir jaulas? ¿Tú qué dices, Emilia? ¿Qué me responde Robert? Que no va a abrir jaulas. Ya, vamos a leer lo que me ha Tu expresión dice que sí. ¿Que sí va a abrir jaulas? Sí, porque tu cara dice que sí. Ya, muy bien. ¿Qué dice Robert? Dice, amigo loco, ese es aquí. Gracias por tus palabras. Como sabes, no comparto en algunos puntos tu versión o sentido de los hechos, pero lo bueno es que seguimos siendo amigos. Siento. Sí. No siento, lo siento. Sí, me encantan a mí esos errores, porque me encantan, es lo que hablaba Cecilia Vicuña de las palabras armas. Siento amigos. Sé que los dices las cosas, y también aquí hay otro error, mira, sé que los dices las cosas de razón y de corazón, pero ese error es muy claro también de un pensamiento, de una cosmovisión andina, de un lenguaje más ligado al quechua. Mira, sé que los dices las cosas de razón y de corazón, y eso es como más transferencial, es como más sentido, más de corazón, porque mira lo que dice, sé que los dices las cosas de razón y de corazón. ¿Entiendes? Me gustó mucho esa frase. Si estás loco, ¿por qué tienes razón? Claro, pero entenderás tú que cuando dice loco, no dice... ¿Cómo entendemos loco desde ahora en esta reflexión? Loco es aquel que soporta angustias que otros no pueden soportar, y que de alguna manera las supera. Si se queda en esas angustias, ya no podría ni siquiera, se desesperaría y no podría ni siquiera comunicarse. Yo puedo. Entonces, loco, angustiado y desesperado, o loco que supera estas angustias y las vive, ¿no? Y de alguna manera las supera y las transfiere, y es como un Quijote que altera. Papá, a veces sí te vuelves un poco desesperado. Claro que sí. ¿Tú crees que es fácil llevar las angustias de artista filósofo y encima creyente? No es nada.
¿Entiendes? A Ay. ver, ¿cuáles son las angustias peores en una segunda? Pobre de mí, soy un creyente. Sí. De una iglesia de la cual tiene más poder aquí, sobre todo en Arequipa. No, donde no, casi todo no, el caramba, no se ha entendido aquí, cargar. No se Claro. trata de establecerte en un poder como creyente, eso es terrible. Se trata de que como creyente crees y arriesgas y haces cosas que otros no hacen, tomas decisiones drásticas. Ese es el verdadero hombre de fe. ¿Entiendes? Una angustia existencial de un artista es terrible porque tiene que crear y cuando crea realmente sufre, ¿entiendes? Porque está enfrentando angustias. La angustia de un filósofo también es terrible porque se está preguntando realmente cosas que los demás no se atreven a preguntar. La angustia de un científico también porque está investigando, pero la angustia de alguien que cree en Dios es mucho mayor porque en esa creencia se acerca a los demás, les da su corazón, les da su tiempo, les da todo, porque se da como se dio Cristo, en la misma fe que tenía el Padre. Y entonces ese es un verdadero creyente. Pero lo loco es que esa creencia luego arma una cárcel terrible, religiosa terrible, donde tú solamente estás en apariencia en esa fe, pero no tomas ninguna decisión drástica. Eso es lo terrible. Entonces la crítica está al no saltar el salto de fe. Ahí está la crítica de Kierkegaard, que es la crítica que le va a hacer a toda la fe cristiana. Porque se dicen cristianos, pero no hay ese estadio existencial del salto de fe. Si hay este estadio existencial del salto de fe, entonces harías cosas loquísimas, te irías de viaje por aquí, por allá, predicando, harías ayuda a niños, harías X proyectos, irías por allá uniendo religiones, irías, porque estás creyendo en este amor y en esta fe. Y si realmente crees, haces saltos de fe. ¿Entiendes? Haces saltos de fe. Si no, no estás realmente en la fe. No, Yo he visto que hacen sin poder. un hombre de fe no es cualquier hombre. Mis respetos a un hombre de fe. Porque el hombre de fe de verdad hace saltos increíbles. Ahí está San Francisco de Asís yendo con los musulmanes de una manera un poco estúpida a decirles: vamos, por favor, seamos hermanos. Y el musulmán le dijo: a ver, anda por fuego, anda. Y dice San Francisco: y ahí andó. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tenía su fe. ¿Me entiendes? Tenía su fe. Hay otro que es San Francisco, el misionero en China, que también, y va y fui, se mete, y va y fui, y ya. ¿Por qué? Porque es un hombre de fe. No es cualquier cosa. La angustia que aguanta un hombre de fe es una angustia que los demás no pueden aguantar, porque puede estar sin ropa, sin callado, sin comida, Sí, ajá. y aún subir a la montaña lo más alto. Entonces, la cuestión es: Sigo mintiendo. qué mal, no, ahí no hay ninguna mentira, hija. Eso es la fe, eso es la fe. La fe hace el salto existencial. Sigue Sé que- vendiéndomelo. Eso sí. Respondiendo a tu Sigue pregunta. vendiéndomelo. Vamos. Sí, sí. Respondiendo a tu pregunta. No voy a abrir ni una jaula. ¿Qué dice Robert? ¿Va a abrir una jaula? No. ¿Qué dice Robert? Dijiste cárcel, No. no jaulas. Ya igual, cárcel, jaula viene a ser lo mismo en este texto. Respondiendo a tu pregunta, no voy a abrir ninguna jaula, pero compartiré con ganas todo lo que puedo dar a mis compañeros de aventuras. Mira lo que dice. Porque uno está diciendo: no voy a abrir ninguna jaula, pero en el otro está diciendo: pero compartiré con ganas todo lo que pueda dar a mis compañeros de aventuras. ¿Qué quiere decir aventura? Que es Aventurar. algo más allá de tus conocimientos. Claro, y que vas a ir del ser al no ser, de todas maneras, porque vas a abrir caminos de aventuras. Entonces, ¿va a abrir jaulas o no va a abrir jaulas? ¿Qué me está diciendo Robert? Que sí, que no. Muy bien, que sí, que no. A ver, ¿qué me está diciendo sí y qué me está diciendo no? Que, bueno, dijo claramente que no abrió ninguna jaula y luego que se va a ir a aventurar. Dice que va a abrir las jaulas indirectamente. Exacto. Que no va a ir directamente a abrir jaulas como el Mesías, el Salvador, ni mucho menos, sino que a partir de compartir su experiencia y plantearles a ellos como compañeros de aventuras, plantearles aventuras, las está abriendo, ¿me entiendes? Entonces, Que eso es lo que hace un pedagogo.
Ya, yo sí los confronto directamente a abrir jaulas y a veces soy terrible como pedagogo. Robert ¿A es mucho veces? más ¿Qué es un inteligente. pedagogo? Un pedagogo Solo a es un veces. educador, es alguien que ha reflexionado en el proceso educativo y tiene una propuesta educativa. Eso es ¿Solo a un veces? pedagogo. Sí, muchas veces, es terrible. Pero eso es lo que dice Robert, ¿me entiendes? Entonces, ¿lo van a votar desde la escuela de teatro? No, porque no se van a dar cuenta. Claro, es mucho más inteligente. Él va a alterar el sistema. Pero ¿cómo va a alterar? No eres tú queriendo llamar la atención y queriendo hacer que te vote. Exacto. No soy yo, querido. Pero le van a andar contando, me votaron, porque yo hice tal cosa, y hice esto, y hice lo otro, y yo fui, y les compartí todo, y por eso me votaron, pero ellos, y todo tu rollo. Horrible, ¿no? Es grande error. ¿Entiendes? Y dice, no voy a abrir ni una jaula, pero compartiré con ganas todo lo que puedo dar a mis compañeros de aventuras y que ellos vean o decidan si abren sus jaulas o no. Yo siento las cosas como Jorge Drexler. El mundo está como está por causa de las certezas. Mira, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa. ¿Viste? En cambio, a mí me encanta la confrontación y la guerra. Yo voy a plantearte una guerra y una confrontación. Y Robert, la no. guerra, ¿y qué más comen en la misma mesa? La vanidad. Ah, ya. ¿Viste? Robert me dice todavía así, ¿no es cierto? Amigo loco, ¿no? Vanidoso de mierda. Es lo que me está diciendo. ¿Verdad? Pero es más inteligente que tú en ese sentido. Tampoco le puedes decir eso porque te lo dijo indirectamente. Claro, lo dije directamente, pero al final me está metiéndole toda pero en una, ¿me entiendes? Soy una persona con equivocaciones y las compartiré con la mayor libertad posible. La verdad, ahora no pienso mucho en jaulas. Prefiero responder a mi sentir, como te conté el día de mi cumpleaños. Ah, con respecto a ese día. Prefiero no decir mucho al respecto, porque hay mucha historia en nuestra amistad y para mí este medio no es el mejor lugar para dialogarlo. ¡Sí! Ay, ¿qué te está diciendo? Pedazo de basura. No creo que sea el pedazo de basura. No, eso es lo que me está diciendo. ¡Ay, ya! Pues maestro, hermano, amigo, acabas de pedir la mía, gracias. Eso es un maestro, asquerosamente asqueroso, ¿no? Sí, asqueroso. Yo trato de decirle a Robert cobarde de miércoles y él me dice, imbécil parado, vanidoso, no estás abriendo nada, ¿verdad? Solo estás mostrando tu vanidad y encima te regodeas y encima traiciona nuestra privacidad públicamente. ¿Qué amigo miércoles eres? Pero no me lo dice así, como confrontando, sino me lo dice como para que yo, chucha, sí, tienes razón. Y me ¿Ves, cago. papá? Sí, te cago. Sí, me cago totalmente. ¿Y ves, papá? Yo le digo, pues ¡Ay, te maestro, continúas, güey! pues maestro, hermano, amigo, acabas de abrir la mía, gracias. ¿Eso lo dijiste tú? ¿Esta no ves? A mí sé que eso lo había dicho él. No, Se lo digo yo. Ya, pero papá. ¿Y Oye, qué ahí hay que estás poner Cristi, ¿Y ¿no? papá, qué estás haciendo ahorita mismo? ¿Qué estoy haciendo ahorita mismo? Estoy viendo, lo estoy diciendo como Yo un así no maestro. quitó la publicación, Espera, lo sino que la dejó ahí. publicaste primero en su muro y luego lo publicaste en tu Facebook. Sí. Papá. No, Yo no sé papá. cuando te digo que ese es el lugar más apropiado para mostrar eso. ¿Ves, papá? Sí, terrible. Que falte privacidad la tuya. Sí, papá. Sí, de veras. ¿Eso qué es? ¿Cómo te encanta incomodar a la gente? Me encanta. Me encanta. Te pasas, papá. Hoy día te pasas. Y aún así no lo borras, sino que todavía corriges el error para seguir publicándolo ahí. Es demasiado hermoso. ¿No es que me saca el ancho? Es una guerra y la he perdido. Y qué bueno haberla perdido. Y he encontrado un maestro, mi amigo Robert. Realmente he encontrado un maestro. Me ha respondido muy bien a una cosa bastante dura, que no cualquiera hubiera podido responder, porque otros hubieran dicho, vete a la mismísima, eso y lo otro, y se hubieran picado. Y si se hubiera picado, yo hubiera tenido la razón. Entonces, realmente es un cobarde y le jode que se lo diga. Pero el weón, en vez de picarse y decir, dice,
No, o sea, no voy a abrir cárceles directamente porque al final es solo banalidad. Y buscar la confrontación es eso, man, es banalidad pura y dura. Y tú eres un banal de miércoles. ¿Ya? Ah, mi tío, no te mata, no. Ah, no, de verdad, puedo coger el audio de acá y luego me lo pongo. Ella, ok. ¿Está claro? Entonces, un maestro abre jaulas, Sí, pero Sí, no directamente pero como no vos. directamente. Ese es el O sea, no sos un maestro. Pero aprenderé, estoy aprendiendo. Para despedirnos, poemita de nuestra amiga Cecilia Vicuña, Los poemas que solo llevan una palabra, ¿no? unos poemitas para abrir el camino del no ser y del ser. A mí me encanta su poesía para despedirnos. Y en contraste, el Tractatus de A mí me gusta César Vallejo. Claro que no, mi amor. ¿Quién es esa ballena? Es idea de gente que no le gusta. Ya, una adivinanza. ¿Qué es lo que te pica en la panza? La gancha. Las primeras preguntas la venganza. Las primeras preguntas se presentaron como visión. Veía palabras que contenían una pregunta y una respuesta a la vez. Las llamé adivinanzas. Ellas decían, la palabra es la adivinanza y adivinar es averiguar lo Divino. exacto. Muy bien, es eso. La adivinanza es averiguar lo divino. Paraíso de la pregunta, dicha de la respuesta. La adivinanza juega a ser en chanza la diva de la danza. ¿Viste? Mira que dice, paraíso de la pregunta, dicha de la respuesta. La adivinanza juega a ser en chanza la diva de la danza. La lima de la lanza. Lo terso, nubil y radiante unificado. ¿Qué es lo terso? ¿Qué es lo Es la terso? ternura. ¿Qué mierda? Se puede leer, ¿Qué qué es mamón. lo terso, nubil y radiante unificado? La ternura. ¿Ves qué pros que somos? Sí. A ver, eso es. Ahí dice Los enamorados. No, dulces enajenados de color morado. Los enamorados. Qué mal, caramba, qué mal. El amante del día. ¿Quién es el amante El del día? sol, El sol. El sol. No, el amante del día. el ave, No, a ver más. El cucurucú. No, el amante del día. No, el amante del día. Ah, Amanecer. ¿qué? El amanecer. Vamos, puede ser. ¿Qué más? La mañana. El amanecer me gusta mucho. El amante del día, mejor respuesta. el amante del día es el atardecer. Ese era tercer, bueno. ¿Ya? El amante del día. El DAI. El diamante. ¿Por qué el diamante? Porque es el Porque día rima. amante. Es el día que ama, pues. El diamante. El día amante. Su madre, les falta. Oye, ¿te qué estás adivinando? Respondí el resto, por favor. Ya, no has respondido nada. ¿Qué se guarda en los desvanes de los ríos? Ah, Samara había respondido. ¡Oh, ma! Ríos, ¿Qué? desvanecidos, ¿Qué se guarda? Pero está cerca, Kai. ¿Qué se guarda en los desvanes de los ríos? oscurecidos. Desvaríos. Muy bien, vamos a ver. ¿Es desvaríos? Los desvaríos. Claro. Correcto. ¿Esa palabra existe? Sí, claro, cuando desvarías. Estás desvariando y andando, es como los filósofos hacemos muchas veces. No. Desvariando, vamos. ¿Cuál El es? placer. El placer. ¿Cuál es la playa del ser? El placer. Qué mal. ¿Cómo? La pasión del compañero. El pasajero. El pasaje. La pasión del compañero, el pasajero. ¿Cuál es la pasión del compañero? El pasajero. El pasajero. Tú le dices, Kai, ¿cuál es la pasión del compañero? El pasionero. Tú mira aquí, ¿cuál es la pasión? El remero. Interesante. Vamos a ver, la pasión del compañero es la compasión. Pero eso no rima. ¿Qué importa, tío? Me tiene que rimar. ¿Qué tal? Hasta que una rima no quiere decir que siga el patrón. Piensa, siente, imagina. La compasión del compañero es la compasión. Y vamos a una última. Una presencia suave en til til.
Tin, tin. Til, til. Tin, tin. Til, til. Tin, tin. Es til, til. Una presencia suave en til, til. ¿Qué es? Tin, tin. ¿Qué es una presencia suave en til, til? Tontol. Un tin, tin. ¿Qué? Tontol. ¿Qué es? Tum, tum. Tum. Tom. Tiru, re, Ten, tin, ten. ten, ten. Lo sutil. Ah. Lo indirecto, lo sutil. Eso es lo que nos enseñó nuestro amigo Robert. Dejámoslo ahí. Quería ver a Vigas. ¿Eso lo escribió Robert? No, este es el que ¿Sabes por qué dices que nos lo enseñó Robert? Porque abrir la jaula se abre de una manera sutil, Gracias directa, por la no clase. confrontativa, porque lo único que gana es que el sistema te excluye. Gracias a ustedes, Dios los bendiga. Yo. Tenemos que excluirte desde hace mucho. Finaliza. No, desde hace mucho. Sutilmente.